de auxiliar logístico y de almacenes. Así que bienvenidos. Vamos a compartir pantalla antes de saludarlos completamente. Ustedes me escribirán allí en el chat, por favor, si logran ver en este momento la diapositiva. Ahora me lo escriben. Perfecto. Gracias, Jonathan. Muy amable. Muy amable, Caterín. Luis. Mario. Muy amable. Gracias. Muy gentil. Jonathan. Edwin. Excelente. Así es, Susan. Entonces, efectivamente, damas y caballeros, ya tenemos en este momento la grabación. Tenemos en este momento conmigo en 56 personas en pantalla. Estamos creciendo, ya vamos a 58. Así que tenemos muy buena asistencia. Mucho mejor va a ser toda la noche, justo para tocar nuestros temas relacionados con la parte de almacenes y con el tema de inventarios. Obviamente la parte primera está en almacenes, viernes y domingo de la parte de inventarios, y en la final, que será el próximo miércoles de la semana entrante, tendríamos una gran sorpresa para todos ustedes. Así que una cordial bienvenida a esta noche de trabajo. A las 9:11 y está la grabación totalmente lista. Recuerde que estamos operando desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, en Colombia. Es más o menos a unos 6 o 7 horas de Bogotá al occidente y a 4 o 5 horas del puerto de Buenaventura, uno de los puertos más importantes en el occidente latinoamericano. Sin embargo, requiere hoy en día que todos los puertos sean mucho más competitivos en el desarrollo de toda la función. Pero ese no es un tema que vamos a tocar el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de algo que se denomina almacenes. Así que, con base en lo que tuvimos la oportunidad de hablar en la clase pasada, pues entonces podríamos de todas maneras recordar un poquito. Hablamos de las diferentes bodegas en forma muy rápida como para ambientar nuestra clase. Aclaramos un poquito desde el punto de vista de su ambientación, de sus espacios y demás, de sus formas, de su altura, de las necesidades de almacenamiento según el tipo de producto. Definimos el tema de almacenamiento con una claridad y especialmente para poder dar a comprender de que existen unos criterios de almacenamiento con base en el tipo de mercancía, que hay unas bodegas que en su función requieren de unos espacios y unas condiciones específicas para poder que la función funcione como tal. ¿Sí? De igual manera, dimos un ejemplo con el tema de una droguería como una forma sencilla, práctica y demás, con 3 modelos de almacenamiento internos, uno de vitrina, uno en estantería cercana y uno en bodega, que es la fuerza motriz que hace que efectivamente haya un dispensario mucho mejor de los elementos de la medicina como tal, en este caso en una droguería. Hoy vamos a hablar del tema de elementos a minimizar en un almacén. Quiero recordarles, por favor, damas y caballeros, que ustedes me pueden hacer como malas preguntas, así como me están escribiendo aquí, me están saludando, bienvenidos, ¿sí? Y me hacen la pregunta, yo la estoy viendo por aquí por el chat y con el mayor de los gustos, en forma inmediata, yo la voy a responder. Así, el tema, oiga, entra la pregunta sobre el tema, pero además de ello podemos ganar mucho tiempo y nos podemos nutrir muchísimo más de la información que estamos orientando a través del chat. Así que sin más preámbulos, demos inicio. ¿Sí? Aquí está. Ahora, en nuestra clase de hoy vamos a tener un taller, ¿sí?, en Excel que seguramente nos va a ayudar muchísimo más a comprender este espacio académico como tal. Dice elementos a minimizar en un almacén. Dice el espacio empleado utilizando al máximo el volumen de almacenamiento totalmente disponible. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en esta fotografía, que lo que hay es espacio disponible.
Miremos que efectivamente las estanterías corren hacia el cielo, tienen una longitud de profundidad y tienen un ancho que les permite efectivamente con los espacios servir de carreteable para el sistema de transporte que tiene internamente la bodega. Entonces aquí se está cubriendo varias cosas para poder decir que efectivamente hay que optimizar, minimizando el costo, minimizando el espacio o utilizando al máximo el espacio con el volumen de almacenamiento requerido. Otro elemento es el tráfico interior que depende de las distancias a recorrer y de la frecuencia con que se produzcan los movimientos. Entonces, miremos ello. A veces uno observa en bodegas muy grandes que el sistema de transporte, por ejemplo, en montacarga o en algunos estibadores, que inclusive son de combustión, ¿sí?, que requieren gasolina o que tienen otro mecanismo de así sea de diésel o algo parecido, para poder movilizarse dentro de la bodega, muchas veces viajan vacíos y son bodegas de más de 1, 2, 3 cuadras de ancho, de largo como tal, ¿sí?, en sus dimensiones, que hace que efectivamente en su recorrido se consuma mucho producto como tal, mucho combustible. Pero se busca es que a través del tráfico interior se optimicen esas condiciones para poder minimizar los costos en un almacén. Es decir, que la mercancía, que el medio de transporte nunca viaje vacío en su ruta de ida versus la ruta de vuelta, con mercancías, precisamente para que de una u otra manera se puedan optimizar los costos con base en este modelo. Recuerden que ustedes muchas veces van a ser los responsables directamente de un almacén. Ojo, les voy a decir, voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Ustedes van a ser los responsables directos de una bodega o de un almacén. Entonces, para poder llegar a ese cargo, seguramente una de las preguntas más importantes que le puede hacer la junta directiva o sus jefes en recursos humanos y en entrevista es cómo haría usted para reducir los costos en una bodega o en un almacén. Esa podría ser una pregunta clave. Y entonces, uno de los elementos claves para la respuesta tiene que ver con el tráfico interior de los medios de transporte, para optimizarlos, para poder llevar y traer las mercancías en un mismo viaje, o por el contrario, saber exactamente qué tipo de vehículo es mucho más económico para que ruede mejor dentro de la bodega y así optimizar el costo como tal, sobre todo el combustible, aceites y demás que hoy en día están por las nubes. Otro elemento a minimizar son los movimientos, tendiendo al mejor aprovechamiento de los medios disponibles y a la utilización de cargas completas. Entonces, cuando hablamos de los movimientos, estamos hablando de unos procesos, unos protocolos de la forma como se deben hacer. Para eso hay unas zonas demarcadas. El tema de la salud ocupacional dentro de una bodega es importantísimo porque nos ayuda a comprender que efectivamente si existe esa figura, estamos evitando movimientos que no tengan que ver absolutamente con por dónde pasar. Siempre va a ser la ruta preferida de ida y de regreso para evitar inconvenientes desde el punto de vista de accidentes, como también los inconvenientes por un excesivo costo en el manejo del combustible como tal. De igual manera, los elementos a minimizar en un almacén tienen que ver con los riesgos. O sea, debe considerarse que unas buenas condiciones ambientales y de seguridad incrementan notoriamente la productividad del personal. Es decir, salud ocupacional. Usted que va a ser el gerente de esta bodega, ¿sí?, definitivamente va a considerar que tienen muchos elementos claves. El, el único problema no es entrar y sacar mercancía, es inventariarla. El segundo es velar porque su recurso humano que esté comprometido con la labor tenga bien minimizar sus riesgos en la vida laboral. Entonces estamos hablando de una seguridad industrial y de salud ocupacional necesaria tanto para el total de los empleados y trabajadores de la compañía, como también algún otro que de pronto visite la bodega y que debe estar seguro en lo que realmente está haciendo.
Para eso, pues deben haber criterios en la señalización, no solamente la doble línea amarilla que normalmente uno encuentra en las vías carreteables, con unos mecanismos realmente de señalización y marcado el suelo, también un etiquetado correctamente para poder identificar con claridad el lugar donde se encuentran las mercaderías, unas estanterías que estén sólidas, que estén realmente bien elaboradas con los correspondientes vientos, esos travesaños que hacen que le den mucho más fuerza para poder cargar toda la mercancía que normalmente utiliza. Y además de ello, los protectores de colisión, porque puede existir una figura en la cual no solamente que esté dentro o fuera, o muchas veces, damas y caballeros, les voy a contar lo que puede suceder en una bodega. Probablemente por este pasillo que está acá, se está haciendo un inventario y este inventario requiere que el personal esté seguro. Entonces, por el momento está prohibido el paso. Entonces, está una estantería de estas que permite cerrar el paso provisionalmente para poder otorgarle seguridad a quienes están haciendo el trabajo y no dejar entrar vehículos de combustión por allí como tal. Ampliemos, ampliemos nuestro gráfico que está a la derecha. Por aquí se ve. Perfecto. Ahí está. Ah, muy bien. Cuando nosotros estamos pensando en minimizar algunos elementos dentro de bodega, tenemos que saber cuál es el ciclo. ¿Para qué? Para poder estudiarlo y analizarlo. Entonces, es la llegada de la mercadería en un truck, un camión, ¿sí? Hay una descarga directamente en muelle para hacer un cross-docking. Recordemos que es un término que lo tocamos ayer, pero hoy lo vamos a repetir, ¿sí? Probablemente hay una paletización de la mercancía para poderla ubicar realmente en sus propias estivas dentro de la bodega y en las estanterías, ¿sí? Hay un desplazamiento a la zona de almacenaje de las mercancías cuando está autorizado el ingreso. Justo en ese momento en que la mercancía ingresa, automáticamente hay un etiquetado, pero también hay una observación, inclusive unas, una toma de fotografías para saber exactamente el estado en el cual llegan las mercancías, especialmente las unidades de empaque. Si amerita posteriormente un mensaje para poder hacer inventario físico, o por el contrario, las mercancías vienen bien desde el origen para ser guardadas y almacenadas, el tiempo que lo determine el dueño de la mercancía. Una vez registradas, entonces con el registro automáticamente se buscan, se ubican. ¿Cuál es el registro? El registro generalmente tiene la dirección que está almacenada en el sistema, en el computador. Justo en el momento de la llegada, los operarios del computador automáticamente registran y emiten la práctica por escrito, impresas totalmente, la dirección exactamente donde va a quedar la bodega, donde va a quedar almacenada la mercancía. ¿Para qué? Para ser ubicada. Por ejemplo, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, digamos que seis líneas, ¿sí? Y entonces, una mercancía que llega puede estar ubicada en la línea 3, ¿sí? Sector C, piso 3. Entonces, ahí ya se encuentra con facilidad la mercancía y así mismo le entregan la dirección, ¿cierto? Línea 3, L3, sector C, SC y P3, piso 3. Fácil identificar, fácil llegar a la dirección, porque uno con la dirección puede llegar a todos. Nada, uno nunca llega con señas. Estamos acostumbrados a que la gente diga, vea, por favor, usted coja ya a donde va esa señora de rojo, voltee. No, ese no es el sistema. Deme, por favor, la dirección y automáticamente yo llego como tal. Es lo mismo para las mercancías. Aplicarle la dirección como tal. ¿Para luego qué? Para luego desacomodar o ubicar o para poder inventariar, para poder llevarlo a una zona de desplazamiento para picking, es decir, para la distribución o para una unitarización de empaques. Al igual, una alimentación en materia de picking para poder vender, para poder redistribuir el producto y finalmente hacer un desplazamiento del producto hacia el destino preferido como tal o que de pronto se esté editando.
Allí, después de separar las mercancías, efecto del picking, se hace un embalaje, se hace un embalaje, un, equi- o sea, un etiquetado y también normalmente se hace una monitorización de carga para ser agrupada en términos de las cantidades con destino a determinados tipos de clientes. Puede ser que las mercancías vayan para un solo cliente, vaya y venga, pero generalmente no es así, casi nunca. La mayoría de las mercancías tienen un destino de 3, 4, 5, 6, 7 clientes a la vez. Entonces son prácticamente 7 despachos. Se bajan de la estantería todas las mercancías para ser reagrupadas como tal a 7 despachos diferentes. Entonces, normalmente viajan con sus propias estivas para que sea mucho más cómodo el proceso de entrega y demás y el transporte y la logística de envío. Y finalmente se traslada a una zona de expedición, es decir, casi en la puerta de salida de la bodega. Recordemos que las bodegas tienen necesariamente dos puertas, una de entrada exclusivamente y la otra de salida. Entonces, en esa zona de salida es donde se prepara la carga con la documentación y demás para que el funcionario de turno, en este caso en bodega, en el horario previsto, le dé la orden de salida de la carga automáticamente, avisar y demás, generar los resultados después de la expedición de lo que queda en saldo en inventario versus las entregas realizadas en los últimos días, como tal. ¿Cómo se clasifican los almacenes? Aquí está la clasificación. Vamos a darle una mirada a nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Vamos muy bien, excelente, 98, casi 100 en plataforma en este momento conmigo. A todos una cordial bienvenida. Dice Luis, en Colombia las farmacias las llaman droguerías. Soy de Perú, disculpe la duda. Sí, señor, es correcto. Aquí tenemos esos dos nombres. Sí, normalmente es como para poder generar una forma, una forma de léxico igual. Farmacia o droguería en Colombia exactamente igual. Bueno, de pronto se puede diferenciar una en el que hacen, generalmente en la droguería tiene más cantidad y la farmacia pues es la que entrega más al detalle. Sin embargo, es exactamente igual. Cumple la misma función. Continuemos. Todavía no tenemos más preguntas, pero bienvenido. Y muchas gracias. Bienvenido, Luis, a nuestra tarea académica. Dice, los almacenes se clasifican según su relación con el flujo de producción, ya lo vamos a ver, según su ubicación, según el material a almacenar, según su localización y según su función logística. Dice, pueden ser almacenes de materias primas, dice, se localizan en las proximidades de las instalaciones productivas o constituyen una parte de las mismas. Pueden ser almacenes de componentes, se localizan normalmente entre dos instalaciones productivas, garantizan el abastecimiento de componentes a las plantas productivas finales, es decir, hace parte de la empresa en la producción y de productos terminados. Se localizan cerca de los centros de consumo de los productos destinados a ser vendidos a los clientes o consumidores finales. Entonces, es una bodega con mucha salida. Ahí tengo un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un importante comerciante del sector agrícola en Medellín hace ya mucho tiempo. Él vendía abonos al por mayor y además la empresa también vendía sal en el mercado regional del departamento de Antioquia en el occidente colombiano, cargada en Cartagena para ser redistribuida y reempacada allí. Entonces, generalmente esos productos que comprábamos en Barranquilla y en Cartagena, los trasladábamos a la ciudad de Medellín. En esa época el trayecto se demoraba aproximadamente día y medio, ¿sí? En una tractomula o dos, ¿sí? Para llegar de un punto de partida a un punto de llegada y para ser almacenados en un almacén general de depósito. Para esa época había fax, hoy seguramente es por correo electrónico, había fax.
Dábamos la orden de entregar las mercancías a un cliente con el número del vehículo, las placas y la identificación del conductor. Y además de ello, el almacén estaba obligado a devolvernos el correo, el mensaje a través del fax, de decirnos con la evidencia de entrega de la mercancía y el nuevo saldo en inventario de los productos que quedan como tal. Eso ayuda muchísimo para poder saber cómo funciona y sobre todo cuando hay distancias. Muchas veces se trabaja desde el computador en casa y se da la orden desde aquí para que las mercancías puedan ser retiradas desde otro punto equidistante donde le quede mucho más fácil al potencial comprador. Cada tipo de almacén tiene una serie de características diferentes que nos sirven para poder clasificar y atender a una relación de criterios. Entonces aquí vemos un almacén o un sistema de almacenamiento con unas bodegas para productos muy pequeños. Yo diría que podría ser para insumos de la confección, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, muchos botones, muchas cremalleras, muchos hilos, etcétera, ubicados en esas pequeñas estanterías de todos los colores y demás. Pero ahí con su correspondiente dirección se sabe exactamente qué es y qué tipo de producto y cuántos hay como tal. Empecemos por los almacenes según su relación con el flujo de producción. Entonces, entre ellos están los almacenes de materias primas, de productos intermedios, almacenes de materia auxiliar y almacenes de preparación de pedidos y distribución. Entonces, un almacenista como usted, que trabaja en la empresa, que tarde o temprano va a ser el gerente general de la bodega, porque tiene la certificación GCAP como auxiliar de logística e inventarios y almacenes. Entonces, le estoy comunicando que efectivamente las materias primas son aquellos insumos que sirven para la producción de un bien final. Puede ser un componente inclusive de una materia prima, porque la materia prima ya es la parte más esencial, pero esa materia prima, ¿sí? Eh, es el que tiene un mayor componente en la producción del bien. Si nos referimos, por ejemplo, a las telas y a las confecciones, ropa exterior para dama o para caballero, la tela es la materia prima y esa tela va empacada dentro de la bodega en rollos de diferentes colores, estilos y formas, ¿sí? Y esos rollos, pues aparentemente son fáciles de contabilizar, pero se supone que cada rollo debe tener 50 metros y y por color. Entonces, dentro de un sistema de almacenamiento, se debe no solamente tener en cuenta que en el sistema existe una información adicional dependiendo de las variables de producto, porque todo puede ser rollo de tela, pero el almacenista está encargado de qué? De que si el color negro de los rollos negros se acabaron, entonces pues hay que informar permanentemente el estado de inventarios para poder determinar con facilidad la cantidad de mercaderías que aún existen dentro de la bodega en en otras proporciones. Ahora, hay materias primas que definitivamente son productos que pueden ser peligrosos, entonces tienen unas condiciones de manejo en otro tipo de bodega, un espacio diferente, ¿sí? Para poder considerarlo como tal. El almacén de productos intermedios pueden ser productos en proceso. Entonces, cuando estamos hablando de productos en proceso es que todavía no están terminados. Y si no están terminados, será que se requieren dentro de una actividad diferente. Por ejemplo, el jefe de producción de una empresa determina de que se necesitan determinada cantidad de materias primas para poder construir un bien final. Entonces empieza, pero no tiene más materia prima mientras está llegando, entonces deja el producto en un proceso de trabajo. Debe tener en cuenta de que ese producto se debe almacenar y eh, y el almacenista es quien definitivamente tiene a su cargo esa responsabilidad. Como es la responsabilidad del almacenista, tiene que saber cuántos producto está en proceso antes de darle una salida como si fuera un producto final, como tal.
Hay almacenes de materia auxiliar. No solamente la materia auxiliar puede ser las mismas herramientas que la empresa tiene, los mismos equipos y demás, sino que también puede ser alguna, algún producto como los insumos exactamente. Y estamos hablando, por ejemplo, de las cremalleras, los botones, los hilos, en la confección. Podríamos pensar en las botellas y demás para envasar líquidos. Estaríamos diciendo de pronto no solamente el cuero, que es la materia prima, sino los herrajes, que son los subproductos, sí, como materia auxiliar para poder hacer bolsos o para poder hacer carteras o algo parecido. O quizás los apliques, incluyendo las marquillas que pueden tener los productos, esas son productos auxiliares que también requieren almacenamiento como tal, y fuera de eso, un control, como lo plantea, para efectos de que el señor almacenista pueda estar entregando informes permanentemente de la cantidad de mercaderías que se encuentran en la bodega. Y además, los almacenes, según su relación con el flujo de producción, tienen que ver con la preparación de pedidos y los procesos de distribución. En este caso, es el material de transporte, las bandas transportadoras, las herramientas internas que tiene la bodega y, por supuesto, damas y caballeros, cada uno de los elementos con los cuales una empresa trabaja, incluyendo las estanterías y las herramientas de trabajo como tal para poder hacer un almacenamiento eficaz. Muy bien. Tenemos un límite de 100 en este momento, magnífico, ¿sí? Estamos considerando que vamos supremamente bien. Avancemos. Existen unos tipos de almacenes. Listo. Está. Según la ubicación, según su almacenaje interior, según su almacenaje al aire libre, almacenes según la localización. Parece ser como el primero de arriba, para un parecido. Almacenes totalmente centralizados y hay almacenes regionales. Estos dos últimos podría ser un ejemplo sencillo y práctico de los que podemos hablar. Empecemos por ahí. Hay almacenes según la ubicación. Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente. En términos de ubicación y en términos de localización, pues es que sea fácil de encontrar. Pero muchas veces en la ubicación se requiere que un almacén grande, damas y caballeros, grande, se ubique en la periferia de la ciudad. ¿Por qué? Por los camiones que llegan con mercancías no pueden llegar al centro de las ciudades a descargar. No, de ese gran centro de consumo se distribuyen los productos en camiones más pequeños para cada uno de los puntos a seguir. Vamos a hablar de una ciudad bien grande, ¿sí? Pensemos en una ciudad como, bueno, Buenos Aires, muy grande. Quizás de pronto hay una bodega a la entrada de Buenos Aires por el nordeste, y el nordeste es La Plata, ¿sí? Por donde se encuentra el puerto de La Plata. Así más o menos me ubico, en el nordeste de Buenos Aires. Hay una bodega totalmente mayorista para que atienda exclusivamente los puntos de venta de un almacén de cadena de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuántos almacenes de cadena pueden estar al interior de la ciudad de Buenos Aires? Hablemos de 10 en diferentes puntos que se encuentran en la ciudad de la misma empresa. Entonces, la misma empresa, esa empresa debe tener un centro de acopio de mercaderías, ¿sí? Con sus condiciones de almacenaje, con un equipo responsable y un almacenista que otorgue información permanentemente de las existencias, y desde allí recibe las mercancías, las almacena, las empieza a rotar, ¿sí? Y les va entregando en camiones más pequeños, en cantidades más pequeñas, al interior de la ciudad, para evitar que los camiones grandes rueden por el interior de la ciudad, generen inconvenientes en el tráfico, haya muchos problemas desde el punto de vista de la cantidad de vehículos, y fuera de eso, cuando pasen por la calle Caminito, definitivamente por ahí que es bien estrecha, puede ocasionar accidentes. No, se necesita
que efectivamente haya un medio de transporte más pequeño para poder abastecer los almacenes de cada uno de los puntos de venta como tal. Cuando hay almacenaje interior, pues también puede haber almacenaje al aire libre. Muchos de los contenedores que llegan a una bodega se ubican ahora les voy a mostrar tal vez por aquí debo tener una diapositiva que plantea el tema, ¿sí? Quizás ahora lo tocamos, ¿sí? Entonces, esos contenedores se ubican en una sociedad portuaria como tal, llegan procedentes del exterior, aquí mismo se almacenan o muchas veces se almacenan, aquí se logra de pronto observar aquí, ¿sí? Que los contenedores están a un lado al aire libre por fuera de la bodega, pero es responsabilidad también directa del almacenista de la cantidad de mercaderías en contenedores que se encuentran relacionados con el almacenaje dentro de la bodega. El resto es un sistema de almacenamiento al interior, como se ve aquí. Una bodega con mucha frescura, con mucho aire, ¿sí? Con mucha luminosidad, correctamente bien diseñada para poder colocar las mercancías. Hay muchas islas que hacen que efectivamente se parece subutilizada la bodega, pero finalmente es una bodega con unas condiciones especiales según el tipo de producto al interior. Existen almacenes centrales y almacenes regionales que ya hablé. Entonces, esos almacenes centrales son los grandes centros de consumo, mientras que los regionales son pequeños para poder alcanzar una distribución al interior de la ciudad como tal. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Vemos la puerta de entrada versus la puerta de salida. Encontramos aquí que cuando la mercancía está entrando, automáticamente se nota una zona aquí que es una zona de cross-docking, ¿sí? Para que la mercancía ingrese, se le dé la orden de salida y ahí está el equipo que dice y que ordena en dónde va a estar la mercancía ubicada, ya sea en las estanterías del primer piso, en las estanterías del segundo o en unas estanterías más pequeñas que es una mercancía más delicada o finalmente una room, ¿sí? Al lado, o si hay cadena de frío, la mercancía que llegue llega directamente a las neveras como tal. Aire espacio que está aquí destinado ¿para qué? Para el famoso picking, de que ya hemos hablado de que esa es pues la pregunta más clave para más tarde, ¿sí? Donde se hace totalmente el picking antes de ordenar la salida de las mercancías con la correcta documentación emitida por la bodega. Según el material a almacenar, existen unas bodegas como tal, ¿sí? Hay almacenes generales para bultos, o sea, bodegas para bultos. Por aquí las tenemos, ¿ve? ¿Sí? Son totalmente ordenadas. Anteriormente existían esos arrumes que colocaban las mercancías allá y fuera de que pesan, es muy difícil considerar que exista hoy en día una bodega totalmente diseñada o a la época cuaternaria, digámoslo así, cuando existía una cantidad de bultos tirados en el piso, unos sobre otros. No, hoy en día no. Hoy en día las condiciones son totalmente precisas, ayudan al conteo de los bultos, mejoran la condición en términos del transporte y la distribución, porque tienen unas estivas que permiten determinada cantidad de bultos encima, ¿sí? Y en su transporte facilitan desde el primero hasta el segundo piso llevar las mercancías de un lugar a otro. Hay almacenaje en bodega de graneles, como se plantea por aquí. Las mercancías a granel son las mercancías que prácticamente van sin empaques y pueden ser líquidas o pueden ser sólidas. Entonces, los graneles pueden ser concentrados, materiales para la construcción, e incluso también pueden ser algunos productos como el petróleo que viajan en buques cisterna totalmente, sí, productos, se llena el vehículo, en este caso la motonave, y esa como tal. O simplemente el producto, como el concentrado, también puede estar allí, ¿sí? A granel, en criterios de almacenaje. Para la empresa llamada Bodega XYZ, pues aparentemente puede ser difícil el sistema de conteo y de inventario de un producto de estos, ¿sí? El que está allí. Pero muchas veces nos inventamos el tema de paladas, ¿sí? ¿Cuántas palas son
un metro cúbico o cuánto hay, o cuántas paladas hay en determinado sector. Y de ahí se cuentan los sectores y se puede hacer un cálculo como tal. O simplemente los metros cúbicos que realmente está ocupando una mercancía y sobre ese metraje cúbico se le cobra al cliente el almacenaje. Almacenamiento de líquidos, incluyendo los gases. ¿Sí? Entonces aquí están los cilindros con litro, con mercancía, ¿sí? Líquida. O puede estar aquí por aquí el cemento, también, como tal. Almacenaje de productos de carga graneles, sólidos, silos. Aquí se encontramos un silo. Cemento, tal. Líquidos a granel, concentrado y equipos como alimentos y demás. Por ejemplo, aquí hay un gran almacenaje de lácteo como tal. ¿Sí? Suponemos ello que es el lácteo. ¿Sí? Y en estas bodegas para efectos de la pasteurización, ¿sí? De Luis Pasteur, que según la teoría de él y automáticamente hoy en día, subirlo a yo no sé cuántos grados y bajarlo a otros tantos, ese es un proceso de pasteurización de las mercaderías para poderlas convertir en una rica leche. Y así sucesivamente. Pero ese no es el tema de clase. Dice, almacén según su función logística. Vamos a darle una mirada a nuestro equipo. ¿Sí? Ok, ya tenemos por aquí más preguntas. Qué bueno. Ok, Jonathan, si la bodega no tiene un buen vehículo de carga y se necesita rápido, ¿qué transporte de carga para la bodega se recomienda? Pues definitivamente es mejor conseguir un vehículo y hoy en día existen unos vehículos de, de un buen tonelaje de carga, ¿sí? Para poder cargar como tal. Generalmente son 2 toneladas y media, que es lo que más se recomienda para determinado tipo de bodega pequeña. Pero para ello debe adecuar los espacios. Utilizar estibadores metálicos es válido también para mercancías que se encuentran ya en el piso, después de haber sido bajadas de las estanterías, colocadas en el piso. Es decir, que se utiliza una estantería, perdón, un sistema de forklift o de montacarga muy propio para la compañía que baja las mercancías exclusivamente hasta el piso y de ahí son transportadas a través de unos estibadores, que también puede ser la opción. O finalmente, alargar la, el sistema tecnológico de rodillos. ¿Para qué? Para que las mercancías rueden por el rodillo con facilidad. Sin embargo, para una mercancía delicada, el manejo por allí puede ser catastrófico en términos de producto. ¿Qué significa picking? Ya voy a ello. Por aquí en esta diapositiva lo tenemos. Listo, Jonathan, gracias por la pregunta. Edwin Izquierdo. En un supermercado mayorista tienen un almacén pequeño. La mayoría de mercadería lo almacenan en los racks de tienda en la parte de arriba, cuando el peso necesario o altura que se puede ubicar arriba. Claro, miremos un ejemplo, Edwin, a la pregunta, a la inquietud suya. Bien válido. Pensemos en un supermercado donde usted va a hacer mercado, donde usted habitualmente hace mercado. En ese supermercado ZZ, ¿sí? Normalmente usted tiene a la vista los productos que consume para poder con su mano derecha o izquierda recoger los productos y llevarlos al carrito de compras. Hasta ahí, ese sistema de almacenamiento directo es una función. Pero a veces se encuentra una mercaderista o una impulsadora en ventas directamente en la estantería que no solamente promueve las ventas, sino que también, damas y caballeros, lo que hace es hacer un trabajo de mercaderista haciendo inventario de lo que normalmente quedan las góndolas de exhibición, sino también lo que tiene el supermercado en bodega interna. ¿Para qué? Para trasladar lo que hay en bodega interna a la zona de estantería para las góndolas, para que el cliente que tiene de primera mano pueda retirar el producto y llevárselo. Entonces ahí hay dos sistemas de almacenamiento muy propios, como usted lo plantea. ¿Sí? Y hay un tercer sistema de almacenamiento que normalmente ya es el sistema de almacenamiento al por mayor, que está por fuera
de ese tipo de, ¿cómo se llama?, de negocio, pero que también pertenece a la empresa en su forma. Luis, como el mega puerto de Shanghái. Bueno, listo. Como el mega, sí, correcto. El megapuerto de Shanghái. Efectivamente, en una sociedad portuaria donde se almacenan muchos contenedores, muchísimos. ¿Sí? Yo diría que casi hoy en día todos los puertos exactamente igual. El puerto de Santos en el Brasil es un puerto de mucho movimiento de carga. Ahora Puerto Antioquia también va a estar exactamente en las mismas condiciones, mucho movimiento de carga. Igualmente el puerto del Callao, en el Perú, efectivamente mueve mucha mercancía, hay muchos contenedores allí, ¿sí? Y entonces hay una zona de almacenamiento. Esa zona de almacenamiento tiene un responsable o un equipo responsable, pero tiene un almacenista de contenedores. Y está pendiente de los contenedores que llegan, los que salen los que salen en el buque y los que salen para las bodegas al interior del país, los que se quedan y los que llegan para poder salir. Entonces, ahí sí que hay un total descomplique del proceso. ¿Por qué? Porque ese control lo debe llevar perfecto, como tal, dentro del modelo de, de logística que tiene la compañía para el caso. ¿Qué son los graneles? Mercancías sin empaque, pero no todas las mercancías sin empaque son graneles. Generalmente, los graneles son las mercancías líquidas o sólidas que no están ni en bultos, ni en cajas, ni en otro tipo de empaque para la venta. Los escoge usted por paladas o los traslada por succión a través de ductos. Jonathan, perdone que me salga del tema, pero ¿qué opina usted sobre la empresarialidad digital? Bueno, le voy a regalar un minutico al asunto, ¿sí? Resulta de que la inteligencia artificial está ligada hoy en día a los procesos de la tecnología con mucha fuerza. Entonces, el empresario necesariamente requiere de este modelo de trabajo. Significa de que dentro de las bodegas, por ejemplo, a la pregunta que usted está generando como tal, debe existir un amplio desarrollo hacia modelos de tecnología con vista a un modelo de inteligencia artificial en la bodega. La bodega probablemente va a desplazar, los sistemas de tecnología en bodega van a desplazar alguna mano de obra. Si quizás de pronto anteriormente se tenían equipo de vigilancia interno, ya hoy en día las cámaras y otros mecanismos como los drones y demás reemplazan a la mano de obra. Y los mismos robots que ya están diseñados en bodegas del sudeste asiático, en China, en Taiwán y demás, operan precisamente para poder mantener, redistribuir, bajar y subir mercancías, inclusive para contar. Y con unos mecanismos en sus, digamos que en sus ojos, ¿sí?, a través del sistema de rayos X pueden determinar realmente cuánta cantidad de mercancía puede tener una caja, una unidad de empaque y llevarla directamente desde allí al sistema de trabajo. Entonces, no estoy hablando de la ciencia ficción. Usted lo acaba de plantear. Eso minimiza costos y obviamente minimiza la fuerza de la mano de obra como tal. Pero bienvenida a la tecnología. Francisco, picking, proceso de preparación de pedidos en un almacén. Consiste en la selección y recolección de los productos específicos solicitados por los clientes desde su ubicación en el almacén hasta la formación del pedido completo. Sí, señor, ese es, y ya lo vamos a explicar de una manera mucho mejor y mucho más rápida como tal, posiblemente en un ejercicio que hagamos en los últimos minutos. Jorge Luis. El rack solo abarca mercadería dependiendo del volumen o la superficie del volumen o cubicaje que se entra, sabiendo que los metrajes son de 30 a 50 metros o largo del producto. Muy bien, gracias por la aplicación, por la explicación. Almendra Valdivieso. Buenas noches, profesor. Yo trabajo en una distribuidora de productos ópticos. Por ejemplo, resinas que son materia prima para la elaboración de las gafas. Nuestro principal proveedor se ubica en China y la mercadería demora en llegar entre 3 y 4 meses. El principal problema que presentamos es que siempre nos quedamos sin
stock antes de que el siguiente pedido llegue, que nos recomienda para poder corregir el caso. Sí, señor, correcto. Gracias por la pregunta, Almendra. Bienvenido y bienvenida la información. Cuando se depende de un proveedor en el exterior, hay que saber exactamente qué tipo de proveedor es y qué características tiene. Existen unos inconvenientes post pandemia que definitivamente generaron unas grandes demoras en la producción de algunos bienes y en sus procesos de distribución y desplazamiento, que todavía no está corregido en el mundo entero. Es decir, todavía hay un problema generalizado en el manejo de los contenedores, en la ubicación y conseguirlos para poder transportar mercancías. Y segundo, todavía hay un problema muy grande en la producción de los bienes. Entonces, en este caso, en términos de logística, Almendra, ¿cierto? En términos de logística, hay que preparar y corregir los tiempos en la producción y en los pedidos. Cuando hablemos de inventarios en nuestra clase del próximo viernes y domingo, ¿sí?, que tocaremos un tema muy sencillo, muy práctico, vamos a hablar de la teoría de los máximos y mínimos. Y esa teoría de los máximos y mínimos se sabe exactamente en qué momento se hace el pedido para que efectivamente la mercancía llegue y haya un normal abastecimiento del producto. Le voy a dar un ejemplo más sencillo, Almendra, que es muy válido. Vamos a suponer, ¿sí?, que es Semana Santa. Es una semana muy larga con mucho festivo, ¿cierto? Generalmente las empresas de producción cierran el día miércoles santo o de pronto el día martes, pero cierran en la producción. Y entonces lo que normalmente se produjo se entregó a cada punto de venta en un almacén. Y si estamos hablando de un supermercado con el nombre de ZZ, ese almacén tuvo que haber tenido la precaución de haber hecho el pedido de las mercancías necesarias para el fin de semana, que es largo. El día jueves santo, las personas madrugan a hacer el mercado y si no encuentran en las estanterías el producto, dejan el carrito allí y se van para otro almacén, para otro supermercado. ¿Por qué? Porque el almacén no tuvo la precaución, damas y caballeros, ¿sí?, de generar una cantidad suficiente de producto en unas épocas en las cuales lo necesita. Es válido el ejemplo. Le corresponde, en esos términos del ejemplo, a la mercaderista hacer unos cálculos necesarios para saber que, como el fin de semana es largo, cuánto realmente se ha vendido en términos de el tiempo en esa época del año, cuántos clientes visitan el almacén o el supermercado cuánto vende también el almacén en esa época del año, y así mismo hacer unos precálculos que le permitan determinar la cantidad de mercancía que debe tener en la bodega disponible para poder colocarla en góndolas y abastecer a los clientes en los periodos de tiempo determinados. Entonces, la respuesta es exactamente la misma. Se necesitan los criterios de almacenamiento del producto que tú planteas, ¿cierto? O sea, en este caso, de los productos ópticos, ¿sí?, como las resinas y demás, pero como vienen desde tan lejos, desde la China, hay que tener en cuenta las calidades del proveedor, ¿sí? Hago énfasis, ¿sí?, en la logística internacional, porque a veces negociar con las personas del sudeste asiático y especialmente con la República Popular China amerita que de pronto las condiciones con ellos es un poquito más complicado y hay que saberlo manejar. En segunda instancia, Almendra, hay que recordar que efectivamente existen unos mecanismos de transporte que tienen inconvenientes por los contenedores, pero que también al interior de tu empresa tienen que hacer los cálculos realmente de lo que en promedio están necesitando para poder no hacer 3 importaciones al año, o sea, cuatrimestralmente, sino que hay que pensar en hacerlas bimestralmente para que en esa importación bimestral haya siempre fluido de mercancía durante los 12 meses del año como tal. La mayoría de mercancías se mueve más por parte aeroportuaria. ¿Es correcto eso? No, es por marítima. Sin embargo, la mercancía vía aérea tiene mucho auge.
¿sí? Lo que sucede es que existe mucha capacidad en los buques y en los contenedores para transportar mucha más carga. Luciano, compañero Francisco Correa, manejar un stock de seguridad, efectivamente. Jonathan, y es recomendable pagar un cierto precio para la suscripción sobre la empresa digital. Sí, claro, en la medida que avance la tecnología es correcto. Sí, señor, el punto de reorden es válido en términos de inventarios para poder tener un mejor control de las mercancías. Y hacer una proyección de ventas nos serviría para medir más la cantidad de la mercadería que se agota y así poder cubrir ese fallo, efectivamente. Así es, Almendra. Perfecto. Claro, en el tema de inventario de máximos y mínimos se puede determinar efectivamente cuándo se hace el pedido, pero hay que mirar si se recortan. No esperar a 4 meses para hacer el pedido porque seguramente va a tener un bache en tiempo sin materia prima y va a perder ingresos la empresa por la venta de los productos ópticos. Entonces, si se necesita la materia prima para hacer pantalones, necesita tela, debe tener tela permanentemente en bodega. Ok. Vamos y caballeros, son las 10 de la noche. Tenemos todavía unos minuticos de clase. Así que continuemos, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Excelente, excelente, como tal. Almacenes según su logística, según su función logística, dice. El picking o la actividad de preparación de pedidos consiste en la recogida y combinación de cargas no unitarias para conformar el pedido de un cliente. Puede llevarse a cabo en casi cualquier tipo de almacén y se produce siempre que se necesiten juntar paquetes, piezas, productos o materiales para una vez reunidos proceder a su traslado. El picking y la manipulación de cargas unitarias están conectados con el ciclo de reposición de existencias y con el proceso de envío de pedidos preparados. Esta actividad puede llevarse a cabo de muchas maneras, desde la más sencilla en la que un operario recorre la instalación, recopilando las unidades a las más sofisticadas, como es, por ejemplo, la que se basa en un sistema completamente automatizado, con preparación mecanizada. Cada uno de estos métodos es ideal para una o más aplicaciones, pero a su vez tiene ciertas limitaciones. Entonces, damas y caballeros, existe un gran almacén como tal para poder explicar. Muchos productos, por ejemplo, en una estantería como esta, en un conjunto de estanterías. Las mercancías se bajan a una isla para efectos de hacer picking. Y aquí, por ejemplo, en esta mercancía hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez 7 clientes a los que se les va a despachar estas mercaderías. Estas mercaderías fueron obtenidas, damas y caballeros, de estas estanterías. De cada una de ellas tiene productos homogéneos, ¿sí? Pero se bajaron muchas para que de allí se volviera este embarque pequeño heterogéneo para una bodega menor en la entrega del producto. Eso es un pick. Se hace directamente en bodega antes de y por orden del dueño de la mercancía. Este sistema, este valor agregado que tiene la bodega es un costo para el cliente, ¿sí? Que está almacenando la mercancía, pero se le está facilitando el proceso. Puede ser manual hoy en día, pero también puede ser a partir de pasado mañana un sistema robotizado, como lo plantea el tema como tal aquí. Esta bodega nos da a comprender algo similar, pero diferente, digámoslo en términos generales. ¿Qué es? Que es una mercancía con arrumes de producto, ¿sí? Y esos arrumes de producto que no se utilizan con estanterías, sino con estivas de madera ubicadas listas para ser redespachadas como tal, también tienen una zona de picking.
Las mercancías bajan y se almacenan, se unitarizan los productos como tal, ¿sí? En unidades de empaque con mercancías heterogéneas que van con destino a un solo cliente. Aquí tenemos una bodega, ¿sí? La parte logística en la forma de distribución, un sistema de cebras con salud ocupacional para la seguridad, un modelo robotizado de trabajo. Miren, miremos este robot, ¿sí? Posiblemente ese robot es para seguridad, pero hoy en día puede ser un robot para que pueda abrir cajas, cuantificar mercancías y hacer picking como tal. Dentro del modelo de la función logística existe también centros de consolidación y centros de ruptura. Entonces aquí vemos dos contenedores, ordenaron la apertura del contenedor, encontramos una serie de cajas dentro del contenedor, necesariamente hay que desconsolidar las mercancías porque en este contenedor pueden que vengan unas mercancías para dos clientes o más, desde un mismo punto de origen hasta un mismo punto de destino. Eso se llama consolidar mercancías para optimizar los medios de transporte y para optimizar el uso de los contenedores cuando el importador o el exportador no tienen la capacidad para el llenado total del contenedor, entonces puede vender y ofrecer la otra parte del contenedor. Entonces, costos son las 10:06. Ah, bueno, se me olvidaba. En las aduanas, damas y caballeros, en las aduanas es fácil encontrar este modelo. Cuando uno viaja por los puertos y que empieza a conocer los lugares y demás, ¿sí? Y empieza a fascinarse con el mundo del comercio internacional y ve las grúas, los buques, las motonaves y carga por aquí, carga por allá, bodegas grandes con mercancías en contenedores o no, o carga suelta, ¿sí? Vehículos que van a ser trasladados a otro lugar o que acaban de llegar o que van a salir en un medio de transporte. Todo eso está dentro de esa capacidad. Sin embargo, dentro de un modelo de transporte que ordena la ruptura, muchas veces es porque hay una presunción de contrabando. Entonces, generalmente las autoridades ordenan la apertura del contenedor rompiendo el sello de seguridad. Cuando rompen el sello de seguridad hay una ruptura, ¿sí? Y ordenan el inventario por presunción de contrabando para saber exactamente qué mercaderías hay y para poder cuantificarlas. Si tienen la documentación respectiva organizada y además completa y fuera de eso correcta, entonces se le da, como llama, el trámite normal. De lo contrario, puede haber un decomiso de las mercaderías por parte de las autoridades aduaneras. Miremos si hay alguna otra pregunta. Perfecto, ya. Muy bien la comunicación. Gracias, Luciano, muy amable. Mío, ahí está, para que lo adicione. Smith, va. ¿Qué método de picking es más eficiente para almacenes pequeños con alto volumen de pedidos diarios? ¿Por pedido, por zona o por olas? Bueno, yo creo que es mejor por pedido, ¿sí? Es más ordenado. Si es más ordenado, la remisión es muy clara y muy precisa. Entonces, en el momento en que haya un pedido, automáticamente es atender el pedido, pero rápidamente atender el siguiente, ¿sí? Ahora, la parte de zona geográfica también influye mucho porque las direcciones son para un lado. Dice, si la ciudad es muy grande, entonces a una zona geográfica hay que despachar mercancías y hay que viajar con ellas. Imaginémonos la repartición de los recibos, por ejemplo, para pagar la energía en las viviendas. ¿Cómo lo hacen las empresas de energía? Tienen un criterio de logística para la entrega, ¿sí? Para hacer llegar el recibo directamente a cada vivienda en el momento preciso y el momento adecuado. Entonces, ahí se manejan zonas geográficas, ¿sí? De acuerdo a un mecanismo como tal. Y entonces, justo por zonas geográficas se entregan en el día y en las fechas en la cantidad de recibos que requiere el mercado como tal. Así que, este es. Vamos a dejar de presentar.
porque nos falta un minuto de clase, que es un minuto para despedirnos, para decirle a ustedes, damas y caballeros, una feliz noche. El próximo viernes continuaremos con nuestras diapositivas, entraremos al tema de los inventarios, miraremos un Excel que hoy no alcanzamos en bodega, ¿sí? Que tocamos el tema de bodegas y, por supuesto, seguramente el día viernes un taller. Pero este domingo haremos otro que es importantísimo, por favor no lo pierdan. Es domingo, sin embargo, es un día como para, o es una noche como para poder fortalecer. Así que una feliz noche para todos ustedes, que la pasen bien.